Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de la 1803, la radio del mundo del trabajo, esta radio donde tomamos la palabra a los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en este programa que lo llamamos La Película Completa y hoy tenemos una propuesta especial porque tenemos otra invitada. Siempre nos acompaña María del Carmen Gallo, Marita, la profe, cinéfila, experta en cine y bueno, profe de historia. Pero bueno, hoy tenemos también otra invitada que se llama Romina Maruco y que es militante de Hijos. Así que, bueno, les doy la palabra, la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Marita, si nos querés contar un poco a quién tenemos y cuál es la propuesta de hoy. Sí, claro. Es una alegría para nosotros poder compartir el trabajo del día de hoy con nuestra invitada de Hijos. ¿Por qué tenemos una invitada? Porque nos pareció relevante que en esta conmemoración que estamos llevando a cabo de los 50 años con estas películas que estamos analizando, era importante traer a los protagonistas a la mesa. Más allá de que podamos dar algunas referencias cinematográficas, es tan importante el tema que abordamos que nos pareció justamente importante tener la persona con quien poder construir parte de ese análisis. Así que por eso estamos aquí y vamos a llevar a cabo nuestra charla, más allá de todo lo que también pueda surgir de nuestro encuentro, del análisis de una gran película argentina llamada La Historia Oficial. La Historia Oficial, que se estrena en 1985, que después fue muy famosa porque ganó un Oscar. Digo después porque, si bien es una película que bueno, tiene seguidores, su director la hizo estrenar en un momento también importante porque se había terminado de filmar antes, pero él eligió hacerlo en el 85, en abril del 85 el estreno, porque había otras películas que se habían hecho recientemente sobre nuestro pasado histórico y no habían tenido buena repercusión en público. Entonces él, como buen publicista que era, analizó la situación y eligió esa Semana Santa para lanzar esta película. Y tuvo una gran aceptación de público, pero ni que hablar lo que ocurrió con el público cuando esta película ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera y ganó otros premios en el mundo, en Cannes y en Estados Unidos muchos premios más. Bueno, ya que estamos hablando de esta película, vamos a hablar de su director, que este programa puede sonar a homenaje también, porque muchos de los que participan de esta película ya han fallecido. El caso de Puenzo, de Luis Puenzo, que lo ha hecho no hace mucho tiempo atrás, y muy recientemente, hace unas semanas, Chunchuna Villafañe también. Pero bueno, valga nuestro homenaje a ellos y a todos los que participaron de esta película porque fue muy comprometida a llevarla a cabo. Es más, Norma Leandro siempre cuenta que ella tenía mucho miedo porque al principio se negaba a hacerla por lo que implicaba ese periodo en la historia argentina, porque ella sufrió el exilio y bueno, al igual que Chunchuna, ella también estuvo exiliada, y al igual que la guionista de la película, Aida Bornik, y era todo un desafío porque sufrieron amenazas durante la filmación, pero especialmente esas amenazas recayeron en la niña que protagoniza la película, que era la que estaba más alejada del mundo artístico, digamos, porque era una pequeña que recién hacía sus primeros pasos en la cinematografía, y bueno, en quien contaba Puenzo cuando llegaba a su casa con su mamá después de haber filmado. La estaban esperando ciertas caras y ciertos autos que no eran muy amigables, que digamos, y que les sembraban miedo, como era su costumbre. Además, la película, si bien se estrena, como les decía, en el 85 y gran parte se filmó durante el 84, hay escenas
sobre todo las escenas referidas a manifestaciones, a movilizaciones. Puenzo las había filmado durante el 83, cuando muchas asociaciones y organismos empiezan a salir a la calle a manifestarse. Y entonces ese material es un material documental que él todavía guarda, hoy en día sus hijos guardan, y fue un elemento que usó para mezclar documental con ficción. Bueno, esto es algo de lo que podemos decir de esta gran película que podemos ir charlando. Vamos a integrar a nuestra compañera, a Romina. ¿Viste la película? Sí, me quedé alucinada con todo lo que traías porque no sabía tanto de la película. Sí la había visto, sí que tengo imágenes fijas de la película que me pareció que para el momento fue alucinante porque bueno, vino muy disruptiva para ese contexto histórico. Y bueno, y encima que ganara premios y eso, yo creo que también hizo que se hablara más de la película, ¿no? En un momento donde el movimiento de derechos humanos, si bien siempre estuvo organizado, a veces en la clandestinidad, después, con la llegada de la democracia, yo creo que todo el primer tiempo, hasta que no cayeran todas las leyes, o sea, quienes militaban siempre estuvieron amenazas, siempre estaba escuchando eso del 85 a esta nena, esta cuestión de llamados telefónicos, de servicios en las puertas de las casas, creo que eso se siguió viviendo una temporada muy larga. Pero sí, me quedé pensando en toda esta película y en todo esto que traías, que me parece súper interesante hoy, en la actualidad, poder hacer esa mirada hacia lo que fue, la trama de la película, ¿no? La imagen de esta abuela que venía con el cartel. Yo tengo eso, ¿no? Que deja el cartel ahí en la puerta y no sé si era un civil que laburaba con genocidas, ¿no? Y que le decía, pero ¿qué hiciste, pelotuda? No sé qué, me acuerdo que le insultaba. Y bueno, esta cuestión ahí de Norma Leandro, es como que muestra una escena que hoy la podemos pensar que estaba en un contexto de mucha impunidad, ¿no? Y que si lo pensamos en la época en la que fue filmada, pero sobre todo transmitida, era en el momento donde todavía los genocidas ocupaban sus puestos de trabajo, iban a los canales de televisión, ¿no? Era algo habitual, digamos. Tuvo que pasar hasta 2003 con la llegada de Néstor, que bajara los cuadros y que pidiera perdón y que dijera perdón por los crímenes que el Estado cometió contra ustedes, ¿no? Y pide perdón a los familiares y pide perdón al pueblo. Y ahí yo creo que se empieza a dimensionar los delitos de lesa humanidad como delitos de lesa humanidad. Claro, lo que pasa es que lo que aborda la película es muy complejo. A ver, cuando recién se estrena, muchos dijeron que era una mala película porque hablaba de los dos demonios, porque no se sabía muy bien quién era esta mujer, Alicia, que es el personaje protagónico llevado a cabo por Norma Leandro, porque, claro, es una profesora de historia, o sea, una mujer culta, de clase media acomodada, con un señor que está relacionado económicamente, trabaja en un lugar que le ha hecho crecer económicamente en un corto plazo, con militares, el poder extranjero, algunos empresarios, o sea, digamos, no es una señora que no tuviera conocimiento,
Entonces, cuando uno la ve ahora, porque las películas también son cuando uno las ve, o sea, la película histórica tiene varias lecturas que nosotros siempre hablamos acá. El periodo que se trata de reflejar, el periodo en el que es filmada la película y después el periodo en que es vista la película. Yo creo que en el 85, cuando la vimos, interpretamos una cosa y hoy en día podemos interpretar otra también. Una vez Puenzo dijo en un encuentro en México que a él le gustaría que las películas, que su película no se muriera como los libros, ¿no? Que no se mueran nunca, que se puedan releer, que se conviertan en algo que se pueda... Bueno, creo que lo consiguió con esta película. Cuando surge este personaje que él va amasando, que él escribe con Aida Bornik, está el tema de cómo una mujer que está rodeada por todo esto que yo describí recién y que sabe que no está, digamos, subyugada por nada, nada que le impida entender, no puede hacerlo. Claro, porque no entiende, claro, no sabe. Como una no sabe cómo convive y no sabe. Y es impresionante y me parece que de una total honestidad el personaje que ella hace. Porque el proceso y la evolución a través de la película, en ese develamiento de poder entender o llegar a comprender lo que ella supone, aparte de una valentía, me parece que es una total honestidad y una evolución que ella lo logra de una manera magistral a través de su actuación. Y esto, que puede ser cualquiera. Ella puede ser cualquier mujer de esa época que podía estar viviendo en medio de esa violencia institucional, en medio de ese autoritarismo, y no darse cuenta. Bueno, Pilar Calveiro dice que la sociedad sabía lo que estaba pasando. Claro. Porque el otro tema es no se sabía lo que pasaba. No sabíamos, estaba todo enfrascado en un grupo, que esto es parte de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que eran los que se encontraban de manera como oponentes, y en realidad lo que Pilar Calveiro dice es que se sabía por qué aparecían cadáveres destrozados, por qué había desaparecidos, se sabía, pero había un silenciamiento, una negación de lo que ocurría, que está mucho más relacionado con el tema de la supervivencia de determinados grupos sociales también. Porque vos, aparte de que te pasaba todo esto, también tenías que seguir viviendo. Claro. Te casabas, seguías teniendo hijos, quiero decir, había una vida que en la sociedad se daba paralelamente. Entonces yo creo que es magistral esta jugada del director al poner este personaje, porque este personaje logra lo que vos acabas de decir, hace que la sociedad se identifique con alguien que sabía o sabía poco, o sabía mal, o no había entendido, o quizás le convenía no saber. La película juega mucho con el individuo y con la comunidad. Una cosa es ella sola, mamá, esposa, idealizada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando ella se contrasta con el resto del mundo? ¿Qué pasa cuando se contrasta con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo, con las abuelas? Y con la amiga, cuando la amiga se sienta en el sofá, yo, mirá que hace bastante que no la veo, pero te voy a escuchar. Es la escena. Y entonces decís, pero vos me vas a venir a decir, y entonces, y me viene esto, la negación, ¿no? Y entonces, y bueno, eso, haber podido llegar a esta familia nuclear, ¿no? Ella que adopta a la nena, que la nena le llega, bueno, y me parece que también o sea, esto de las lecturas que vos le podés hacer con el tiempo, ¿no? Que son más que interesantes, bueno, sobre todo los delitos económicos, los delitos sexuales, digo que también fueron algo que a medida que fuimos laburando por la memoria, la verdad y la justicia, también se fue apareciendo. Creo que los juicios también habilitaron a romper el silencio, a romper el secreto, y en esto de poder decir, y también teniendo los juicios y la síntesis de esos juicios, ¿no? Es que ahora también nosotros podemos ir dando otras lecturas.
Recordemos que las abuelas cuando llegaban a las escuelas y demás, también hacen un crecimiento las abuelas en su discurso. No es el mismo discurso de Estela, por ejemplo, en los 80 que el discurso que tiene Estela hoy, ¿no? Después con toda esta historia, ¿no? Reciente. Es otro el discurso, ¿no? Esto que las viejas digan, nos parieron políticamente nuestros hijos, o lo que decía la Tati, que, bueno, un beso enorme hacia donde esté, y ojalá que esté de la mano de su hijo Alejandro, pero que su hijo Alejandro le decía, ahora me tenés que ver, Alejandro, que antes me decía mi gorilita, y ahora me corté los pelos de gorila. Digo, pero esos discursos, ¿no? Que Tati pudo hacer con el tiempo, digo, ella la llevó, valga la redundancia, tiempo poder hacerlo, ¿no? Conocer un análisis, la reflexión y demás. Y después el adormecimiento, la negación, digamos, de una sociedad, el miedo también en relación a no hablar, pero de hecho los juicios han demostrado que, bueno, después hay vecinos que escucharon cosas, hay vecinos que se animan a decir, bueno, los cuerpos que van hablando, porque esto que viene diciendo ahí, estos que reivindican la dictadura genocida, como es el gobierno nacional y sus alianzas y sus aliados, bueno, de la memoria completa, bueno, la memoria completa es la de los cuerpos que hoy están hablando y los 17 restos que aparecieron de personas en La Perla, digo, eso es hoy por hoy, digamos, la historia que habla, ¿no? Que se construyó, porque la historia también se construye. Para que la historia te responda le tenés que preguntar. Y hoy sabemos muy poco comparado con lo que vamos a saber dentro de 10, 15 o 50 años. Es así. Y lo de la verdad completa es un maniqueísmo. Contame la verdad completa, decime dónde están los chicos y decime dónde están los cuerpos. Claro. Esa es la verdad completa. Tal cual. Así que yo pensaba esto que vos decías, ¿no? Y el cine ocupa un lugar de exorcización también, me parece. A ver, ¿qué hubiera pasado si esa película no hubiese sido presentada en el 85, cuando estaban arrancando los juicios, como vos decías? Que todavía no se sabía mucho. Había sí había manifestaciones, había gente, pero quiero decir, todavía esa historia no había pasado ese proceso que vos describiste también, en el cual es parte ya. ¿Quién no considera que el libro Nunca Más es parte de la historia argentina? Es claro, parte de la historia. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí hay una de las cuestiones, digamos, que nosotros pasamos por un periodo donde, bueno, son los juicios de la verdad. Después hay una cuestión ahí que es, bueno, ese prólogo, digamos, del Nunca Más, donde habla de bandos, ¿no? Y de una guerra, la cual no fue así, y se demostró, y los juicios pudieron demostrar de que fue genocidio, y que fue toda la fuerza de un Estado para perseguir sistemáticamente y, bueno, a militantes políticos, y entonces, bueno, y se pudieron. O sea, bueno, no se pudieron, o sea, fue la voluntad de un gobierno aparte de escuchar a los organismos que venían pidiendo eso, la derogación de las leyes de punto final, audiencia de vida y los indultos. Digo, nosotros venimos de todas esas leyes que se pusieron, una la puso Alfonsín, la otra la puso Menem. Y veníamos de todo eso pidiendo para que se pudieran llevar adelante los juicios. Y se llevan los juicios adelante a partir de una voluntad política de un gobierno que supo escuchar a las madres, que de hecho a las madres, a las abuelas y a nosotros, a nuestra organización Hijos, digo, es un gobierno que nos abrazó nosotros y
y que nos escuchó y que realmente llevó adelante un proceso de memoria, verdad y justicia, que es el que por el que nosotros laburamos. Es un legado que aparte tiene que ver con quienes nos precedieron y con quienes aparte donde nosotros nacimos. Bueno, y tiene que ver con esta cuestión de... yo veo ahora con la cultura del digital, la sociedad de la información, ¿no? Donde todo aparece que es nuevo. Que fluye rápidamente. Y que está cristalizado ahí como que parece que no hubiera memoria. ¿No? Y entonces, nadie nace de un repollo y todas las luchas... uno puede hacer algo porque hubo alguien que hizo antes. Bueno, pero ese es un objetivo metodológico. El deshistorizar a la sociedad es parte. Vos hablás de la memoria que estamos trabajando hoy, pero esto se da a todo nivel. Si vos borrás tu historia personal de vida, queda poco. En la película pasa. Yo siempre digo que muchas veces, sobre todo en el cine argentino, todo se termina cerrando sobre una mesa. Y hay 2 mesas muy importantes en la película. Bueno, hay varias, hay 3. La de Chunchuna, donde están comiendo, esa que no te pasa el bocado. Pero está la mesa del inicio de la película, donde están los militares, los extranjeros, donde se plantea quiénes son y los que participan de esa dictadura. Y está la mesa de la familia, en la cual están todos y donde aparece la historia. Porque aparece la historia de ese padre anarquista que le dice a su hijo que el país está en una crisis terrible económica y que el país se fue para abajo y el único que se fue para arriba fue el hijo de puta de su hijo. Se lo dice así. Cuando le preguntaban a Puenzo sobre esta película, él decía que es la parte melodramática de la película, pero es así. Es así, porque es en esa familia cuando se pone en evidencia la historia, la vida, el pasado, cómo nos marca el protagonista, en este caso Alterio, Roberto Ibáñez, que es la contracara de Norma Leandro, su esposo, el apropiador de la niña, etc. Es eso. Es la contracara en la historia, es lo que no queríamos ver, quizás, y así lo presenta, ¿no? Y estaba pensando en esta imagen de la mesa familiar que vos decís. Vos fíjate que Alterio no está sentado, está separado. Y está sentado, pero... Es como que no participa de esa mirada que están teniendo el resto de la familia para con él. Está puesto así como que va bien, como que está en está muy nervioso. Claro. Pero todos están nerviosos. Están todos nerviosos. Su hermano, el maravilloso Hugo Arana, que dice, acá los que van a pagar toda esta fiesta que económicamente ustedes están llevando a cabo van a ser nuestros hijos. Y tal cual, porque no sé si lo estoy escuchando. Repetido, ¿no? Porque lo pienso yo también. Con respecto a las familias, la película tiene una familia trabajando en ella, que es la familia de Norma. María Luisa Robledo, su mamá, es la mamá de Alterio en la película, y su hijo, Ferriño, es uno de los alumnos. Hay una pequeña familia. Toda la película fue muy familiar. Se filmó en la casa del director. Y si no en espacios públicos, digamos, le costó mucho. La verdad que pobre Puenzo puso toda la plata que tenía en la película, se quedó sin nada, aunque después no sabía que lo iba a poder reflotar eso y que iba a tener tanta importancia, pero, digamos, apostaron todo lo que tenían a eso. O sea que no solamente se jugaron políticamente al hacerlo, sino también económicamente. Porque él dice que a partir de Malvinas, después del 82, se le empieza a pensar que hay que hablar, hay que empezar a hablar. Pusieron en juego su vida. Sí, de esto sí se habla. Bueno, la película anterior que nosotros trabajamos también, Asesinato en el Senado de la Nación, también. Pero no tuvo el éxito que tuvo esta. Claro.
que interesó mucho más. Yo recién decía que la película produce como un exorcismo, porque permite a esa sociedad que había negado o que no estaba enterada, que le presenten una narración sobre esa historia, sobre algo que recién habíamos vivido. Era muy complejo, porque no era como asesinato que habían pasado 70 años, era recién. Y entonces yo creo que lo valioso está en que hace que el personaje de Norma, al ser como es, lo hace digerible. Porque en la narración de la película ella se va transformando hasta llegar a la verdad, y eso permite al espectador, cuando la mira, que también acompañe ese proceso y que diga, bueno, ¿por qué no el pueblo? En realidad Norma, Alejandro, es la sociedad, es ese pueblo que tiene que llegar a saber la verdad. Y la importancia de la verdad, porque inclusive él en un momento, cuando ella insiste y trae a la abuela a la casa, que la sienta en el living, y que después, bueno, se produce una situación violenta, le dice, ¿por qué querés saber? ¿Por qué querés saber? Le cuestiona, ¿por qué? ¿Qué ganás? Si la nena va a tener la familia que necesita, si vos vas a tener la hija que siempre quisiste tener, ¿qué ganás con saber? ¿No? La importancia de la búsqueda de la verdad para la sociedad, en este caso, para ella y para la sociedad. Sí, está buena esa parte, me hiciste acordar. Y justo charlábamos, porque una de las cuestiones, digamos, que más trabajó Abuela fue, bueno, el índice de abuelidad con respecto a todo lo que son los análisis genéticos y demás, y que tuvieron que poder salir del país para poder armar todo lo que fueron construyendo, que ahora es un montón, pero bueno, sobre todo lo que es el derecho a la identidad, porque después eso también permitió la derogación, digamos, de los artículos de la ley de adopción, que ellas lo pueden hacer porque es el laburo que hacen para poder restituir, digamos, a los nietos y nietas que están buscando, que es el derecho a la identidad, y del derecho a la identidad se basa, por ejemplo, la ley de identidad de género. Digo, los aportes, digamos, que hizo el movimiento de derechos humanos para poder pensar hoy otras leyes, que si no, evidentemente no serían posibles, y que no las tiene todo el mundo. Hay muchos países que son considerados del primer mundo, que no tienen la calidad de leyes que tenemos en Argentina. Bueno, justamente esa lucha, esa historia que se vive, porque eso es la lucha, es la historia en vida, va provocando institucionalidad, porque aparecen las madres, porque aparecen las abuelas, porque aparece el banco de datos genéticos, porque aparece el Cuerpo Argentino de Antropología Forense. O sea, quiero decir, instituciones que van a cimentar a nuestro proceso histórico, en el caso nuestro, a nuestra democracia. Aunque ahora estén devaluadas, le estén sacando presupuesto, le peguen todos los días, es gracias a ellas que está pasando todo lo que está pasando con la Perla, porque si no, no podría llevarse a cabo. No, claro, y yo lo que creo que, bueno, y eso es lo que valoro, digamos, de los sobrevivientes, de los sobrevivientes, de las madres, de las abuelas, que pudieron, que nunca dejaron de luchar, ¿no? Que nunca bajaron los brazos, que a pesar del terror, del horror, del miedo, y ¿no? que lo pudieron llevar adelante. Y entonces que hoy tenemos también, ¿no? Estas construcciones de organización que son instituciones, ¿no? Claro. Y que han podido generar institucionalidad en ciertos gobiernos y han podido también construir recursos materiales para llevar adelante y que transforme la vida de las personas, ¿no? Y entonces creo que eso ha sido, y lo que nos diferencia, porque no lo ha podido, digo, si pensamos en el Plan Cóndor,
podemos observar cuál fue la realidad argentina y la realidad de los otros países, ¿no? En el cual tuvieron dictaduras, desapariciones, secuestros, detención, etcétera, etcétera. Y entonces, y si lo pensamos en Argentina, en los años en los cuales ha podido juzgar, ha podido también demostrar jurídicamente las persecuciones, el genocidio, la sistematicidad, el secuestro, para poder esto se lleva adelante porque existieron estas organizaciones. Si no hubiesen existido estas organizaciones, no sé si tampoco hubiésemos llegado a eso, porque es la persistencia de no parar, ya sea en plena dictadura como en democracia o en esa peridemocracia, no sé, de cierta manera, porque también, digo, la democracia tuvo diferentes momentos. Hasta el 2003, digamos, donde, bueno, yo marco, porque para mí ahí hay un antes y un después. Un antes y un después, porque ahí se asume, porque o sea, ahí el gobierno asume y dice, el Estado cometió un delito contra su propio pueblo. Entonces, a mí me parece que eso es totalmente importante, lo que sucede ese día, digo, porque muchos de nosotros que ya veníamos que veníamos formando parte de las organizaciones, muchos no creíamos que pasara esto. Y bueno, creo que la potencia de lo colectivo, del trabajo que fuimos haciendo desde hijos, que es lo que sostiene, digo, ¿no? Y también aquellas articulaciones que tenemos los organismos entre sí, como abuelas, expresos, madres, bueno, las madres no están, pero están, todo el grupo de apoyo a madres que siempre han estado, que es lo que posibilita que las rondas se lleven adelante todos los jueves, digo, no tenemos a las madres aquí, pero todos los jueves se ronda, y los jueves se ronda porque, bueno, es eso, es el legado, ¿no? Que tiene que ver con lo político, ¿no? Con lo político desde un lugar de sostener también el proyecto político de nuestros viejos, ¿no? Y de creer también en que ese proyecto político transforma la vida de las personas, y que tiene que ver con poder pensar en la otra distribución de la riqueza, de los recursos naturales, de nuestra soberanía. Entonces, y creo que es ese proyecto lo que hace que nuestras organizaciones se sostengan y que perduren en el tiempo. Claro, sí, también esas son las mismas razones por las cuales en algunos momentos son perseguidos. Exactamente. Especialmente, porque son esas cosas que molestan, esta cuestión, esta palabra soberanía. Es una palabra muy fuerte, no sé si nuestros jóvenes hoy en día la entienden, la dimensionan, pero es realmente muy importante. Y bueno, esta cuestión de la soberanía, de la identidad, de quiénes somos, de dónde venimos, que es lo que venimos rondando hace un rato, charlando, es lo que también nos hace pensar esta película, porque la película que hablábamos, esta historia oficial es como nuestra historia también, es un pedacito de nuestra historia, y esto que vos contás es lo que la va a seguir completando a esa historia, lo que la debe seguir construyendo, ese accionar de quienes se sienten comprometidos con su pasado y con su futuro, de alguna manera. Quienes somos el cuco de estos gobiernos, digo, y me animo a decir también el provincial, porque, ¿no? O sea, todo lo que es trabajo, hoy se vulneran todos los del derecho a huelga, la reforma, ¿no? Jubilatoria, se fueron construyendo diferentes enemigos,
¿no? Y es a lo que se les pega todos los días, y creo que ahí es algo que creo que nos enseñaron las madres, por lo menos a nuestra organización, y las abuelas también, que es poder articular con todos los sectores de la sociedad, digo, ¿no? La trama. Lo comunitario, lo colectivo, La trama, ¿no? Porque si cada cual se queda en su trinchera ahí peleando, creo que aparte es lo que este gobierno apuesta, digamos, claro, a dividir, digamos, e ir pegándole por sectores. Bueno, es lo que decíamos al principio, la película tiene dos momentos. Yo soy monotemática, ¿no? No, pero aparte hay que volver a la película. No, pero digo, me hace pensar la individuación, ella sola, con su placer personal, y el grupo, y la comunidad, y la sociedad. Entonces, ¿a quién respondo? Ahora, ¿qué hago yo sola? ¿Puedo vivir sola? ¿Trabajo sola? ¿Estudio sola? ¿Vivo, como sola? O sea, es ella y es la comunidad, es esta posibilidad de encontrarnos con otros, es lo que nos permite construir la vida, no nos queda otra posibilidad. Está bien, podés hacer un rancho aparte bastante nocivo para ese mismo grupo. Sostenerlo también puede ser muy nocivo, puede llevarte a la autodestrucción. Sí, hablando de películas, viste la del Eternauta, me quedé pensando, nadie se salva solo. Digo, nosotros tenemos toda esa posibilidad que bueno, esa capacidad que tiene el argentino, la argentina de la ficción, de cómo esa ficción, bueno, es poner, digamos, en ficción la realidad. Eso es una de las razones por las cuales hacemos este programa, exacto, porque justamente la narración cinematográfica es la que permite mucho de esto, explicarnos a nosotros mismos muchas veces. Y aparte, yo no sé si esto se da, sí, se da en muchos países, pero para nosotros es casi una obsesión. Y ese relato es estudiado por el público, porque el cine tiene esa posibilidad, es muy masivo. Y cuando cala hondo, cuando llega su narración, es muy fuerte. Vos fíjate que hay narraciones que parecen que fueron vistas por muchos y que con el tiempo son desechadas, que no calan hondo. Y hay otras que sí. Como esta película. Y cuando se convierten así en mainstream, que bueno, que es una cosa así más masiva y qué sé yo, bueno, es la posibilidad, bueno, como fue 1885, digo, ¿no? Que bueno, que de cierta manera... que después también tiene sus contradicciones, porque estamos, digo, ¿no? Llegamos hasta ahí, después, no sé si fueron elecciones medio término o qué, bueno, o sea, vuelve a ganar. Pero digo, si uno va viendo qué es lo que te está diciendo el ministro de Economía, podés ir dándote cuenta más o menos hacia dónde vamos. Exacto. Claro, hacia dónde vamos, y que hay una repitencia. Bueno, ella es profesora de historia. Lo puede decir con mejores palabras de lo que lo digo yo, pero digo que hay una repitencia en esto. Hay un plan estructurado, ¿no?, donde determinados gobiernos autoritarios repiten planes, donde la deuda externa, la desindustrialización, el proyecto dependiente de la actividad primaria, es lo que se prioriza. Que es lo que se está priorizando ahora y es lo que se priorizó durante la época del último golpe que toma la película. Pero que era necesario el golpe para adormecer y atemorizar a la sociedad, para poner en funcionamiento un determinado plan económico. Claro. Eso es lo como que... parte de un plan. Exactamente. Entonces, bueno, fue necesario, y la continuidad de desaparición y muerte que trajo ese plan. Lo mismo que decía la compañera, esta cuestión que no se dice siempre de sistematicidad. Y en el caso nuestro, como el que plantea la película, la desaparición, el robo de niños, que todavía estamos buscando y que seguiremos buscando, ¿no? Claro, porque yo creo que hay una palabra que yo agregaría, que es el disciplinamiento. Entonces, totalmente. Porque bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con disciplinar, que también lo podemos aplicar ahora. Estoy pensando en la impunidad de los empresarios, de la dueñidad. Estaba pensando en la dueñidad esta que habla Rita Segato, en 4 dueños que tiene este país, y que son impunes y que han empujado las dictaduras, la dictadura que vino con las botas y la dictadura que vino a través
bueno, de todo lo que hicieron el Poder Judicial, digo, porque que es esta que estamos atravesando, con proscripciones, exilios y demás. Así que bueno, acá seguimos resistiendo, trabajando, seguimos conversando. Te agradezco enormemente la visita. Gracias Marita, por también estar siempre en este programa. Los compañeros, compañeras que nos están escuchando, espero que la hayan disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo programa.